Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este evangelio que muchas veces se han utilizado para otras finalidades, que María tuvo varios hijos, etcétera, etcétera, los hermanos de Jesús. Pero pea, naña entendé bien de Ginabela y que en una discusión que es una discusión vana y que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos, queridos amigos, que los primeros cristianos son la comunidad ad intra, se dice, o sea, la primera comunidad, ad intra, el camino, que estamos en el proceso. Bueno, y la comunidad de los judíos, es decir, todos aquellos que no aceptaron a Jesús y no aceptaban el cristianismo, o la comunidad ad extra, los que están afuera. Entonces, ha habido discusión, queridos amigos, entre los que están dentro, cristianismo, y los que están fuera. Ahora, ¿por qué dice tu madre, mala tu madre? Y este es el judaísmo. El judaísmo es madre, queridos amigos, del cristianismo. Los últimos documentos de la iglesia, hay un documento maravilloso en el cual se le llama hermanos mayores, ¿verdad? Se le dice al judaísmo. La madre, de donde se genera el cristianismo, porque los cristianos, queridos amigos, nunca dijeron Oregón nadie más judío. Jesús era judío, María era judía, los apóstoles venían del judaísmo. Hasta que ellos entienden y dicen: aquí está la realización y la planificación peñan de Yara umaite o preparama baikue lleva. Bella yuhua hina peñan de Yara. Hoy cuan que es la historia de la salvación, y en esta historia de la salvación el Mesías, Jesús de Nazaret. Y es aquí entonces donde ellos entienden que se ha realizado. El tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1, versículo 15. Crean en el Evangelio, crean en Jesús, quiere decir eso. Aupebe entonces opitar con a comunidad ad extra, los que no creen y están fuera, y los que creen y se adhieren a Jesucristo y lo tienen como Mesías. Y ahora la discusión, porque con algo dentro de un contexto histórico, porque es un diálogo entre el judaísmo y el cristianismo, ¿entiendes? Y cuando dice tu madre y tus hermanos, es decir, el judaísmo y tus hermanos, los judíos, están ahí afuera, na bebé. No aceptáis al cristianismo como tal, en la persona de Jesús como el Mesías. El diálogo, la confrontación entre el judaísmo y el cristianismo. Y entonces Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Pero esta es una pregunta retórica justamente para darnos a entender. ¿Quién es verdaderamente mi madre? Es decir, ¿quién es verdaderamente el judaísmo? El judaísmo y mis hermanos son aquellos que entienden la palabra de Dios, que entienden e interpretan el Antiguo Testamento, que entienden e interpretan Eva Peñan de Yara la iba de Cuepe profeta Umiaru Pibe, lleva Peñe en Güeru Pibe. Esos son, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? El que entiende, el que sabe, el tiempo se ha cumplido. Aquí Dios ha actuado en el Mesías, jamás la de Mesías, jamás la de Salvador, el ungido, el Kyrios, apeago y la de Yara Jesucristo, ¿entiendes? Entonces esto es importante, queridos amigos, porque muchas veces ya puedo discusiones vanas que no tienen ningún sentido, ¿entiendes? Ya por las ramas, que además no es luego ni por las ramas, porque estamos haciendo un salto en el vacío, donde por ver ya porque qué interpretación eres y no bebe. Que aquí no tiene nada que ver entonces con los hijos de María, con los hermanos de Jesús. Porque después, miren cómo concluye justamente, y se utiliza la misma palabra, el adelfos, ¿verdad? Del hermano. Dice,
estos son mi madre, mi madre, y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Queridos amigos, qué importante. Ñajanduken entonces allí, por eso que nosotros no es que descartamos el Antiguo Testamento. Incluso dentro de la iglesia hubo un movimiento y un grupo al comienzo, pero después se los llamó heréticos, ¿verdad? O sea, doctrinalmente equivocados, como diciendo, no, el Antiguo Testamento ya es pointe más, ya no vale veima, porque van a hallar como el Nuevo Testamento. No, porque el Nuevo Testamento, queridos amigos, tiene sentido, o mejor dicho, el Nuevo Testamento tiene sentido en la medida en que añade ya igual el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento están las promesas. Eva loikota aina. Ya es acá, a Jesucristo ve. La oikomahahue, pero yeema en el Antiguo Testamento, moñe moi. Y justamente en el Antiguo Testamento, en las profecías, en los libros del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender entonces este camino y nos ayudan a entender sobre todo nuestra vida cristiana en el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.